Sí, sí. Pero bueno, no te voy a dar razón en lo que tienes, pero creo que la gente tenía más claro los límites del poder antaño. Es decir, esos versos están precisamente en una obra de teatro que se llama Fuente Ovejuna. Sí, yo creo que la Que gente tenía que en la parte, recomendaría vivamente, a la gente que la leyese, porque es una lección de política interesante. sí, es bastante interesante, pero es en su contexto. Es en una época en que se está transicionando del feudalismo al sistema de representación, ¿no? Y donde los reyes tienen que apoyarse en cortes. Entonces, Fuenteovejuna, y aparte estamos hablando del sistema castellano de concejos, el consejo del hombre libre, o sea, entonces, el rey tiene que cumplir con sus súbditos. Vale, Pero es igual te que, digo, el el poder del rey fundamento es el estaba ahí mismo. precisamente. Muchas veces Ujú, arbitraba entre los súbditos y el poder de los nobles. Es decir, y ahí vamos al poder polisinodial de la monarquía tradicional, que se viene al traste cuando entran los Borbones, que tienen una idea de absolutismo monárquico. A mí una de las cosas de las que me asombro, antes te he comentado de que una de las fuentes que yo tenía para mi programa ideal, este que no voy a hacer ahora, es todo un hilo de Twitter de una página carlista, ya ves. Vamos de Foucault, hemos citado a Foucault, hemos hablado antes de Foucault, un progresista pata negra. Hemos ujú. hablado de Bertrand de Jouvenel, que es Un liberal. un liberal, más o menos conservador, pero un liberal. Y ahora te estoy hablando de un hilo de un Twitter carlista. ¿M? Que bueno, ahí pues, supongo que están las ideas de Donoso Cortés and Company. Ujú, Las ideas que puede defender este hombre pueden estar ahí. Bueno, pues hay todo un hilo hablando del mandato imperativo, que no vamos a hablar en este. Y entonces te das cuenta que el concepto que defienden determinados grupos tradicionalistas, entre ellos los carlistas, que bueno, hoy son casi nada, son residuales, pero consultarlo siempre es bueno para ver. Tiene una teoría política que en algunas cosas es muy aprovechable. Ya has visto que voy picoteando de todas partes. dale, dale. Y entonces uno llega a la conclusión de que estos mismos grupos tradicionalistas, yo antes me pensaba que el carlismo lo que abogaba era por un absolutismo monárquico, volver al absolutismo, pero me dan cuenta que estos tíos eran más quijotescos de lo que yo pensaba, porque pretendían volver a la tradición política española de antes del advenimiento de los Borbones, es decir, con respecto a los fueros, con respecto a todos esos poderes intermedios que los Borbones se dedicaron a ir laminando poco a poco. O sea que yo Ujú. son unos que siempre me han parecido unos Quijotes desde que lo conozco esta versión. Antes me parecían unos tíos que están a favor de que del derecho divino de los reyes. Pues no, te asombras que estos pensadores dicen que esto es poco menos que una herejía que viene de Francia. Todo Bueno, pero aquello, es que los carlistas siempre han sido grandes defensores de los fueros. claro, pero tú fíjate que los reyes borbones son grandes enemigos de los fueros. Yo creo que el problema que tienen es que tienen enemigo en casa. No lo sé. Yo estoy deseando hacer un programa con alguien que sea carlista para que me aclare estas dudas, porque la verdad es que los austrias aún eran capaces de jurar los fueros, pero yo creo que a los borbones les costaba bastantes más, estaban en contra de ellos de manera abierta. Pero de Claro, otra pero manera, ahí estamos en ese proceso que hemos hablado de cómo es la concentración del poder y cómo eh, hemos hablado del poder, ¿no? Y hemos hablado que la primera estructura de poder es la familia. Está constituida, tiene realidades materiales, ¿no? Es mm, decir, ¿por qué un padre? Hombre, un padre tiene poder frente al hijo porque tiene la fuerza, el intelecto. En una familia adulta, el poder ya no lo tiene. O sea, pongamos una familia grande, pues el poder lo puede tener el más carismático, el más malo. Ya entra en el juego la política más maquiavélica, más de la política de clientes, favores, ¿no? Pero si ya escalamos a la aldea, al ducado, al reino, si vamos viendo cómo piezas van siendo parte de engranajes. Y es curioso porque ya en el poder, ya vamos hacia la corporación, el Estado, la estructura de Estado, ¿no? Y ya vemos como el poder va siendo cada vez más lejano y desigual con el ciudadano, ¿no? Pero a la vez, cuanto más se aleja, más blando es, pero más inflexible es. Entonces, es un efectivamente. poder que tú no ves al duque, pero es un poder omnímodo, del que no se puede escapar ni discrepar.